Hola a todos, mi nombre es Hugo para los que no me conocen y soy un ex testigo de Jehová. Es algo que realmente no había hecho tan público, aunque la mayoría de las personas que me conocieron como testigo de Jehová, yo creo que como el 95% de ellos ya saben que yo ya no asisto a las reuniones o que ya no soy testigo, y de hecho algunos saben que ahora soy apóstata. Pero bueno, como les decía, el propósito de este video es explicar mis razones, las razones por las cuales yo decidí abandonar esa creencia a la cual estaba yo tan apegado y a la organización a la que pertenecí por más o menos unas 3 décadas. Y bueno, yo creo que para empezar debo contarles un poquito acerca de cómo fue que eh, pues me uní a esa organización. Y bueno, las circunstancias fueron las siguientes. Sin darle muchas vueltas al asunto, en aquel entonces, bueno, yo era un niño, así es que no podía tomar mis propias decisiones. Y en aquel entonces fue cuando, les digo, yo tenía unos 7, 8 años más o menos. Y andaban predicando los testigos por mi cuadra. En eso, bueno, tocaron la puerta, abrió mi papá y platicaron con él. Él, al parecer, se interesó y las hermanas o las personas que fueron quienes hablaron con él en aquella ocasión, se ofrecieron a volver. Y él estuvo de acuerdo. Él dijo, sí, sí, vuelvan. Este, Al parecer él estaba interesado en el mensaje que le dieron, pero resulta que cuando volvieron, no sé si fue en 1 o 2 semanas, volvieron las hermanas o hermanos y mi papá no estaba, porque se había ido a trabajar a los Estados Unidos. Y bueno, en este caso, bueno, ya estaba mi mamá solamente, estaba en una situación vulnerable, porque bueno, su esposo se había ido, se había quedado ella sola criando de sus 3 hijos. Y ustedes saben que las organizaciones coercitivas, las sectas, tienen una técnica de entrar y tratar de convencer a la gente más fácilmente. Lo logran cuando las personas están en una situación de vulnerabilidad, están experimentando algún problema emocional o enfermedad, algún problema físico, económico, etcétera. Y bueno, como les digo, esa fue la situación para que mi familia empezara a estudiar la Biblia con los testigos de Jehová. Y bueno, una hermana empezó a estudiar con mi mamá el libro Usted puede vivir para siempre en el paraíso, en la tierra, un libro de color rojo. Mi hermana y yo comenzamos a estudiar con el libro, si no mal recuerdo, era el libro Mi libro de historias bíblicas. Y después pasamos a otro que se llamaba Escuchando al Gran Maestro. Tal vez tenga el orden de los dos libros invertido, pero bueno, eso no importa. Lo que importa fue que en aquel entonces fue cuando comenzamos a estudiar con los testigos de Jehová. Este, la Biblia, aunque realmente lo que estudia un testigo de Jehová con la gente son publicaciones creadas por la misma organización de los testigos de Jehová. Y bueno, sí, se basan en algunos textos, pero todo es interpretación de los testigos de Jehová. Y así fue como mi familia entró en esa organización. Mi padre ya años más tarde, él en Estados Unidos comenzó a estudiar y también con el tiempo se convirtió en un testigo de Jehová. Yo al principio, como creo que todo niño normal, no me gustaba ir a las reuniones. Y de hecho, hubo por lo menos una ocasión en la que me hice el enfermo y me salí con la mía porque me quedé en casa. Según yo me dolía el estómago y según yo me había dado vómito cuando mi mamá se fue y mis hermanos a la reunión. Pero yo me quedé en casa y después recuerdo que en esa ocasión me salí a la calle a jugar con unos amigos y bueno, a gusto. En ese momento fui libre. Era un... No me acuerdo si era entre semana o fin de semana, pero bueno, tuve un día libre. Ya para ese entonces íbamos a las reuniones regularmente, que de hecho mi mamá progresó dentro de la organización de los Testigos de Jehová muy pronto, porque pronto empezó a predicar, pronto empezó a ir a las reuniones y bueno, obviamente
nosotros, sus hijos, también íbamos con ella. Yo no me bauticé sino hasta que tuve 18 años. Y poco después empecé a, a trabajar, pues a forjarme metas. Mi interés era, bueno, comenzar como todos los testigos después de que se bautizan, todos los varones, de querer ser siervo ministerial, con el tiempo obtener más responsabilidades. Y bueno, esa era mi meta y de hecho, cuando tenía como 20 años, creo que fue, 19 o 20, fue que me nombraron siervo ministerial en la congregación. Aunque el privilegio no lo tuve por mucho tiempo, en aquel entonces no me sentía seguro, no me sentía capaz. Y decidí abandonar ese ese puesto más bien, de, ¿qué dije? ¿Siervo ministerial? Sí, siervo ministerial. Y bueno, recuerdo que cuando hablé con los ancianos al respecto, ellos me dijeron, no, es que si tú dejas el privilegio, después te va a ser más difícil, piénsalo muy bien, haz oración. Y bueno, eso hice yo, ¿verdad? Hice oración, lo pensé bien y a fin de cuentas decidí que mm, por el momento no me sentía capacitado para ser un siervo ministerial, lo cual me sorprende ahora que los testigos de Jehová están enfatizando mucho a los jóvenes, mucho más jóvenes, que deberían de hacerse ya siervos ministeriales. Eh, que viene siendo como digamos el primer paso de un testigo de Jehová que ya es bautizado, un varón, en empezar a subir escaños, a subir escalones, ¿no? En la jerarquía de los testigos de Jehová, aunque ellos dicen que no hay una jerarquía, la hay. Y todo lo usan con un lenguaje, digamos, disfrazado de espiritual. Pero bueno, eso no es de lo que les vine a hablar el día de hoy, sino más bien de por qué yo decidí salir de la organización de los testigos de Jehová. Un detalle adicional es que volví a ser siervo ministerial en el año 2014 o 15, ya no recuerdo realmente en qué año fue. Pero en ese entonces, bueno, ya me sentía yo capaz, preparado, ya quería ser yo, tener responsabilidades y privilegios, así le llaman a las responsabilidades los testigos de Jehová. Privilegios, que realmente de privilegios pues no tienen mucho, pero bueno. Volví a ser siervo ministerial y cuando la segunda vez que fui siervo ministerial, empecé a recibir pues responsabilidades de sacar los grupos de predicación en ciertos días, de acompañar a los ancianos a hacer visitas de pastoreo. De hecho, estaba por llenar una solicitud para ir a predicar en las prisiones, que por cierto creo que no lo hice porque ese programa fue suspendido o eliminado por parte del estado de Arizona. Pero bueno, estaba yo pues ya más envuelto en lo que es la organización de los testigos de Jehová. Y era porque ya, bueno, en ese entonces había logrado lo que era la meta pues de todo testigo, que es hacer de uno mismo la verdad. Aunque yo me había bautizado, de todos modos no tenía una fe tan, digamos, tan fuerte, tan grande, pero siempre tuve la intención de por lo menos tener algunas metas y dentro de las cosas que me gustaban hacer, que era, por ejemplo, al predicar me gustaba entablar diálogos con las personas y tratar de razonar con ellas. Eh, no me gustaba cuando tocábamos en puertas y no nos abría nadie. Me gustaba platicar con la gente y bueno, hablar acerca de la Biblia, de mis creencias y compartir ese conocimiento. Eh, pero sí estaba, digamos, no me quedaba conforme con la manera de hacer, de cómo los ancianos o los dirigentes de la congregación llevaban o hacían ciertas cosas y aunque no lo expresaba públicamente, siempre en mi mente estaba esa vocecilla que decía, esto no lo están haciendo bien, deberían de hacerlo así o acá, de esta manera. Y un testigo de Jehová que realmente
quiere ser un buen testigo de Jehová, no debe de tener esas actitudes. De hecho, desaniman a los testigos a cuestionar a los que tienen puestos de autoridad, a los ancianos, a los siervos viajantes, en fin. Entonces yo al ser siervo ministerial, hubo cosas que no me gustaban. Nunca me gustó pararme frente a un público en vivo. Nunca es algo que me pone muy, muy nervioso. Y aunque me gusta tener conversaciones directas con la gente, no me gusta ser la persona que tiene que decirle a las otras personas qué es lo que tienen que hacer o cómo deben de pensar o qué deben de hacer, sino que más bien me gusta razonar con la gente y ayudarlos a ver las cosas. En aquel entonces, bueno, yo quería que las vieran igual de la misma manera que yo las veía, y yo creo que algo de eso todavía me queda. Pero bueno, creo que ya me estoy saliendo del tema otra vez. La razón por la que hice este video es para explicar por qué dejé de ser testigo de Jehová. Así es que ya, con ese preámbulo, sabiendo que yo llegué a ser siervo ministerial y que estaba dando pasos para llegar a ser anciano, algo sucedió que me hizo recapacitar y pensar en lo que estaba haciendo en ese entonces, bueno, con mi vida y cómo sería mi vida siendo yo, digamos, un anciano, un testigo de Jehová o más, con más responsabilidades, porque el ser testigo de Jehová es simplemente tener responsabilidades y tener cosas que hacer, todas relacionadas con la organización de los testigos de Jehová. Constantemente se te anima a predicar más, a estudiar más, que realmente no es estudio lo que hacen, sino que simplemente es repasar información reciclada y realmente no se estudia la Biblia, se estudia, como les decía, las publicaciones y las interpretaciones que da el puerco gobernante, cuerpo gobernante, ahora sí. Ok, se me está resecando la garganta, así es que me disculpan. Qué rico. Ok. Entonces, bueno, como les decía, hay cosas con las que no estaba yo conforme siendo siervo ministerial y que no me gustaban y que empecé a replantearme las cosas y a pensar que yo realmente no quería vivir mi vida siendo un anciano de congregación y teniendo ese tipo de responsabilidades. Y no es que dejara de creer yo en la doctrina o en la teología de los testigos de Jehová, sino que simplemente sentía la presión de tener todas esas responsabilidades, todas esas cargas de salir a predicar constantemente, de no tener tiempo para hacer otras cosas. Aunque los testigos de Jehová dicen que uno puede acercarse a Dios por medio de estudiar la Biblia y por medio de predicar y por medio de las responsabilidades de la congregación y también por medio de disfrutar de la creación, yo sentía que de todas esas cosas, la única que realmente sentía yo que me estaba acercando a Dios era la creación, porque a mí me gusta el ciclismo de montaña, entonces yo iba y me perdía por 2, 3, 4 horas. A veces me pasaba casi todo el día completo en bicicleta en la montaña y rodeado de la naturaleza, del bosque, de los pájaros, del río. Y esas son las cosas que realmente me llenaban. Y yo noté, bueno, esa circunstancia, ¿no? De cómo yo salía a predicar, por un lado salía a predicar, o tenía responsabilidades en la congregación, y eso no me satisfacía, no me llenaba, y yo no sentía que me estaba acercando más a Dios. Y por otro lado, cuando me iba a andar en bicicleta, bueno, yo sí sentía que ahí sí, al estar más cerca de la naturaleza y de disfrutar de la creación de Dios, entonces yo realmente me sentía como más refrescado espiritualmente, por así decirlo. Y bueno, fue entonces cuando yo decidí que ya no quería ser anciano de congregación, ya no quería seguir dando pasos para alcanzar ese privilegio, sino que
más bien empecé a pensar que ya ni siquiera quería ser siervo ministerial, que yo no quería ser nadie que tuviera ninguna responsabilidad dentro de la congregación. eh, y es algo que me preocupaba, pero no sabía cómo salirme, porque entre los testigos de Jehová existe algo que es siempre mantener las apariencias, siempre presentar la mejor cara de ti mismo y siempre aparentar que estás haciendo lo máximo, porque si no, empiezan a hablar de ti, te juzgan y ya vienen las visitas de pastoreo y esto y aquello, y bueno, siempre está una presión constante, constante, para que siempre estés dando todo lo que tienes y des más de lo que tienes y hagas un esfuerzo imposible por hacer más todo el tiempo para la organización. Entonces, eso es algo que a mí me cansó y que yo no quería hacer, después de haber sido siervo ministerial por unos casi 3 años, me parece. Y bueno, en ese entonces mi decisión fue, me salió una oportunidad para conseguir una casa fuera de la ciudad y cambiarme de congregación. Y fue lo que hice. Me compré una casa fuera de la ciudad, me fui a vivir a una ciudad que quedaba casi a 1 hora de distancia de donde estaba. Y bueno, me fui a una congregación donde pocas personas me conocían y fue ahí donde empecé a, digamos, a tener un perfil bajo dentro de la congregación, porque simplemente era uno más que asistía a las reuniones y iba a predicar de vez en cuando, ya no tanto como antes, pero seguía siendo un testigo de Jehová creyente. Ahí fue donde entró el segundo punto que me hizo decidir que ya no podía formar parte de esa organización. Esto fue como un preámbulo nada más. Porque después de eso, y esto realmente no tiene nada que ver con los testigos de Jehová al principio, pero bueno, les cuento. Yo soy una persona que le gusta investigar las cosas más a fondo. Que, por ejemplo, si veo una noticia donde están hablando acerca de un incendio, yo quiero averiguar, ok, en qué ciudad fue el incendio, en qué país, cuántas personas fueron afectadas, esto y aquello. O sea, me gustan los detalles. No me gusta quedarme muchas veces con la información a medias o los detalles más esenciales, sino me gustan las cosas más a fondo. Entonces, resulta que por casualidad estaba viendo yo una película que se llama Spotlight, que no recuerdo cómo se llamará en español ahorita, pero es una película que trata acerca de cómo en la Iglesia Católica, en Boston, si no me equivoco, y en diferentes, lugares de Estados Unidos, la Iglesia Católica se vio envuelta en un escándalo de pederastía o pedofilia, donde los sacerdotes estaban abusando de niños, de menores de edad, y como un periódico que me parece que fue no, realmente no recuerdo el nombre del periódico, The Post, maybe, pero bueno, el periódico, los investigadores del periódico descubrieron que había un encubrimiento de toda una red de sacerdotes pederastas y cómo habían sido encubiertos como no solo por la iglesia sino por funcionarios del gobierno. Y bueno, vi la película y después me puse a investigar, quiénes fueron estas personas que hicieron ese descubrimiento, que sacaron eso a la luz, cuáles fueron los sacerdotes que estaban envueltos. Y bueno, ya como todo testigo, ustedes sabrán, yo estaba pensando, no, qué bueno que yo soy parte de la organización de Jehová, la religión verdadera, que ese tipo de cosas no pasan en mi religión. Y bueno, me puse a investigar, quiénes eran las personas que habían llevado a cabo esos asquerosos actos, quiénes eran las personas que los habían descubierto. Y al yo estar buscando esa información, me topé con un video donde se hablaba acerca de la Real Comisión Australiana y donde uno de los miembros del cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová
Jeffrey Jackson, que testificó acerca de lo que está haciendo o estaba en aquel entonces haciendo la organización de los Testigos de Jehová para prevenir ese tipo de casos. Y bueno, es algo que obviamente me interesó. Yo estaba pensando, a ver qué buen testimonio van a dar los hermanos en esta ocasión. Y de hecho me acordé de un texto en la Biblia, no recuerdo ahorita qué texto es, les digo que esto lo estoy diciendo más bien improvisado, pero el texto dice algo así como, cuando tengan que presentarse ante las cortes, van a ser llevados a la corte, a casos judiciales, o van a ser, bueno, enjuiciados. Como seguidores de Cristo van a tener que hablar ante gobernantes y ante jueces. Ustedes no se preocupen por lo que tienen que decir, porque el Espíritu Santo será quien les va a dar las palabras, quien va a hablar por ustedes. Y bueno, yo estaba pensando, obviamente, el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová tiene el Espíritu Santo y obviamente van a decir lo que el Espíritu Santo les diga que es lo más apropiado. Y bueno, vaya sorpresa que me llevé cuando vi ese video. Porque una de las cosas que descubrí ahí es que a pesar de que el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová afirma que son las únicas personas que tienen el Espíritu Santo de Dios y que prácticamente son voceros de Dios, que Dios les está dando el mensaje que ellos tienen que presentar a su pueblo. Y bueno, resulta que en ese video, Jeffrey Jackson le preguntan que si ellos se consideran voceros de Dios y él responde, sería bastante arrogante de parte de nosotros decir que somos los únicos cuando a mí y a todos los testigos de Jehová nos estaban diciendo o nos siguen diciendo que ellos son la única organización que tiene el Espíritu Santo y que tiene, pues, comunicación directa con Dios. Y entonces, vaya sorpresa la que me di. Y después me di cuenta de que ellos, el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, tiene políticas que han ayudado a encubrir casos de abuso sexual de menores. Y bueno, grande fue mi decepción en aquel entonces. Pero pues estoy agradecido de haber visto ese video porque fue algo que me abrió los ojos y me hizo cuestionar todas mis creencias. Recuerdo que parte del video mostraba cómo hubo unos 1006 casos de abuso infantil, eh, de abuso sexual de menores en Australia, y que de esos 1006 casos, ninguno de ellos fue llevado a las autoridades superiores, a la policía o a las cortes, sino que lo que hacen los testigos de Jehová es, cuando hay ese tipo de casos, tienen ciertas normas o reglas que se siguen directamente del cuerpo gobernante. La instrucción es, los ancianos tienen que llamar a la sucursal, a uno de los comités, no recuerdo cuál es el comité, pero tienen que llamar a la sucursal y la sucursal es quienes le van a decir qué es lo que tienen que hacer. Entonces, ¿qué es lo que les decían en la sucursal? Bueno, pues no tienen que presentar esta información a la policía, no tienen que hacerlo público porque eso va a ser oprobio para el nombre de Jehová. Y eso lograba entonces encubrir a personas que habían cometido ese tipo de delitos. Y al darme cuenta yo, bueno, es que estos son delitos, esto se tiene que tratar con la policía, en las cortes, y como no les importó a los líderes de la organización, de la sucursal en Australia, del cuerpo gobernante, no les ocultó el daño que estaba causando no solo a las víctimas, sino también a la sociedad en general, porque ese ofensor, ese pedófilo pederasta, podía tal vez ser expulsado de la congregación y después ser readmitido sin que nadie supiera lo que había hecho, sin que nadie tuviera la oportunidad de
de proteger a su familia de este tipo de personas, porque supuestamente Jehová ya los había perdonado. Y bueno, lo que ocurría era que estas personas volvían a reincidir y volvían a cometer este tipo de delitos. Y bueno, como les digo, eso fue lo que me hizo a mí recapacitar, o sea, me hizo abrir los ojos prácticamente y darme cuenta de que esta organización no tenía el Espíritu Santo y, y de hecho estaban ocultando cosas vergonzosas con el simple afán de mantener las apariencias. No les importaba el bienestar de su prójimo, el bienestar de sus seguidores, el bienestar de los niños. Y entonces yo decidí que pues no podía yo seguir como parte de esa organización. Eh, y bueno, fue ahí donde comencé yo a investigar más acerca de qué otras cosas me estaban ocultando y me di cuenta de que hay muchísimas cosas que los testigos de Jehová ocultan, que el origen de sus creencias, y bueno, en fin, eso fue prácticamente, en resumen, lo que hizo que yo decidiera dejar de ser testigo de Jehová. Y bueno, como les decía, ese es el propósito del video. Ya más adelante creo que haré otros videos donde hablaré más en detalle acerca de qué otras cosas he descubierto después de decidir pues que ya no podía yo formar parte de esta organización. Claro que no fue algo sencillo porque cuando eres testigo de Jehová y si dejas la organización, hay un par de maneras. Una es que te expulsen. En otras palabras, si cometes algún pecado grave y no te arrepientes, entonces se te remueve de la congregación. O si tú decides pues abandonar la congregación y hacerlo público y decir, yo ya no quiero ser un testigo de Jehová, que fue lo que yo hice. Bueno, no lo he hecho todavía oficialmente, todavía me consideran en la congregación un testigo de Jehová. Y de hecho, dentro de poco voy a tener una reunión con los ancianos de la congregación local, porque ellos se han enterado de que yo tengo por ahí un video en YouTube donde hablo acerca de la Biblia. Y pues ya saben, los ancianos de la congregación, los líderes de la congregación de los testigos de Jehová, siempre quieren tener la razón en todo y siempre quieren controlar la vida de sus hermanos, de las personas pues a las que supuestamente ellos tienen que pastorear. Pero bueno, yo creo que no resta más que decirles que como más adelante, bueno, entraré en detalle en cuanto a otros asuntos acerca de qué fue lo que hice después de dejar o de tomar esa decisión de ya no ser más un testigo de Jehová. Cuáles fueron las implicaciones, qué pasos tuve que dar para hacerlo público a mis seres queridos, a mis padres, a mis hermanos. Ellos ya lo saben, pero ha sido algo muy, muy difícil, porque cuando eres testigo de Jehová y dejas la organización, simplemente se te trata como si no existieras. Esa es la directriz, esa es la norma que tienen los testigos de Jehová y el consejo que se les da a los testigos de Jehová creyentes, que si tú cambias de opinión, si tú te conviertes en un apóstata, de hecho es como si fuera la peor palabra del mundo en los testigos de Jehová, el ser apóstata, es como decir tú eres el hermano del diablo, el gemelo del diablo. Y la verdad es que ser apóstata simplemente significa cambiar de creencia. Yo cuando no era testigo de Jehová y cambié a ser testigo de Jehová, apostaté porque cambié mis creencias. Ahora que dejé de ser testigo de Jehová, también apostaté. Pero eso no es nada malo. Simplemente es cambiar de opinión y cambiar de creencia. Bueno, el punto es que
cuando alguien deja de ser testigo de Jehová, tu familia, tus seres queridos, todas las personas que fueron tus amigos y que siguen siendo testigos de Jehová, te abandonan prácticamente. Entonces eso ha sido lo más difícil para mí, el dejar muchas amistades y el no tener la misma relación pues con mi hermano, con mi hermana. Todavía tengo una relación bastante buena y con mis padres también, pero con mi hermano y con la familia de él, de su esposa, por ahora no me ven con muy buenos ojos. Pero tengo la esperanza de que eso pueda cambiar. En fin, creo que ya hemos llegado al final de la historia de por qué he dejado de ser un testigo de Jehová. En resumen, prácticamente porque me di cuenta de que estaba siendo engañado, de que pertenecía a una secta, de que nunca se me permitió cuestionar mis creencias, pero cuando lo hice y ya descubrí cuál era la razón por la que no querían que cuestionara nada, sino que, bueno, tuve entonces la oportunidad de buscar información fuera de lo que los testigos de Jehová permiten. Ellos solamente permiten investigación dentro de sus propias publicaciones, en su propio sitio de internet. Pero cuando yo salí fuera de esa burbuja, fuera de ese mundo, entonces me di cuenta de que estaba siendo engañado, de que, como muchos, había sido víctima y que el interés que tienen ellos es simplemente mantenerte subyugado y dando tu donación cada mes o cada semana y dando servicio voluntario para que ellos sigan haciendo construcciones y proyectos. En fin, en fin. Eso es algo, les digo, de lo que tal vez hablaré en alguna otra ocasión. Por ahora, bueno, gracias por acompañarme a ver el video y denle like. Que sigan teniendo un excelente comienzo de septiembre. Por ahora es todo. Chao.